Vale, grabando. Eh, Bienvenidos todos a este curso de electrocardiografía. Vamos a comenzar con la primera de las 4 videoconferencias. En esta vamos a hablar del electrocardiograma normal, de las variantes de la normalidad y de los bloqueos de rama. Bueno, soy Ana Isabel Huelmo, soy especialista de cardiología y bueno, sabéis que en este curso estoy para resolver cualquier duda que tengáis al respecto. En principio, cuando tenemos que interpretar un electrocardiograma, pues hay que seguir una sistemática de lectura. Aquí están reflejados los parámetros que tenemos que ver, como son el ritmo cardíaco, la frecuencia, el cálculo del eje QRS, la onda P, el QRS en sí, el segmento ST, la onda T, el intervalo QT y la onda U. Y aquí en esta imagen, pues vemos que es cada uno que, bueno, en principio, pues todos lo conocéis, ¿no? En principio, para el ritmo cardíaco hay que mirar si los QRS son rítmicos o no. Entonces miramos la distancia entre los QRS, que sea similar o lo podemos hacer usando una regla o un compás. Pero acordaros que no todo los QRS que son rítmicos es ritmo sinusal. Por ejemplo, el caso del flúter auricular o una taquicardia auricular. Entonces, lo que tenemos que ver es si cada ciclo cardíaco hay una onda P seguida del complejo QRS. Bien, la frecuencia cardíaca, pues todos sabemos esa fórmula tan estupenda que nos hace conocerla muy rápidamente, dividiendo pues lo que siempre hemos dicho, 300 entre los cuadritos grandes que separan dos QRS. Esto pues obedece a una fórmula sencillísima, pero como ya en todo el mundo vamos a seguir esta velocidad del papel, pues entonces esta fórmula es facilísima. De forma que si 300 y hay 2 cuadritos de separación, pues es 150 latidos, si son 3 cuadritos, 300 entre 3, 100 latidos por minuto, y esta es una forma muy rápida y muy fácil de calcular la frecuencia cardíaca en la que está el electrocardiograma. Bien, y luego llega este tema que no es complicado, porque este tema en cuanto se coge ya, pues se ve casi solo con un vistazo, que es calcular el eje del QRS. Entonces, bueno, sabéis que el eje del QRS está en torno a 60 grados y con una desviación que puede ser entre 0 y 90 o incluso puede ser un pelín más hacia la izquierda, ¿no? Para, aprender, cómo se calcula el eje, pues hay que tener en cuenta el triángulo de Einthoven, que se establece entre el brazo izquierdo, el brazo derecho y la pierna izquierda. Hay que saber dónde están las derivaciones situadas y la positividad. Esto es verdad, como yo digo, que explicando a veces resulta difícil, pero luego una vez que se entiende, pues es bastante fácil de ver, ¿no? Entonces, hay 2 métodos. Bueno, lo que yo empleo fundamentalmente, pues es para buscar la isodifásica, que es el método más sencillo y es buscar la derivación en la que el complejo QRS es isodifásico, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el caso más sencillo, que sería, por ejemplo, ver que en D1 es isodifásico, porque el QRS es prácticamente con la misma altura, positivo que negativo. Entonces, el eje siempre es, en este caso, perpendicular a la isodifásica. ¿Cuál es la perpendicular a D1? Pues la perpendicular a D1 es la VF. Y esto pues lo vemos en el triángulo, ¿no? Si aquí están las derivaciones, la 1, la 2, la 3, AVL, AVR y AVF, ¿vale? Pues la perpendicular a la derivación 1 es AVF. Entonces, sobre AVF estaría situado, en ese caso que hemos estado hablando, el eje. Es decir, que podría ser a -90 o a +90. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos
vamos a VF y como a VF el QRS es predominantemente positivo, pues entonces el eje en este caso sería A más 90. Bueno, pues igual que este ejemplo, pues podemos calcular y hacer ejercicios con todo el resto de ejemplo, viendo, por ejemplo, en este caso dice, ¿cuál es la derivación más isodifásica? Pues la derivación más isodifásica es AVR. ¿Cuál es la perpendicular de AVR? Pues D3. Si tenemos D3, ¿hacia dónde estaría el eje? Pues el eje podía estar o a más 120 o a menos 60. Pues nos vamos a D3 y como en D3 es positivo, pues en este caso el eje está a 120. Entonces, bueno, tenéis aquí varios ejemplos que os he querido poner para que así vosotros los vayáis practicando en casa. Y en el caso que no haya ninguna isodifásica, pues lo que hacemos es localizar en cuadrantes, ¿no? En este caso, bueno, pues empezamos mirando en D1. Entonces, bueno, un truquito es en el 90% de los electrocardiogramas, D1 siempre es positivo, en el 90%, o sea, la derivación de una es positiva. Y eso quiere decir que estaría el eje ya situado en este, digamos, hemicírculo, ¿no? En este que estoy señalando aquí, al ser D1 positivo, ¿no? Vais al triángulo y sabéis que para que D1 sea positivo, pues el eje tiene que estar situado en este hemicírculo. ¿Qué hacemos luego? Pues luego nos dirigimos a VF y aquí en AVF, como en este caso la derivación es negativa, pues para que en AVF sea negativo tiene que estar por encima de 0 grados, o sea, ser un eje izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos este es un eje izquierdo y entonces, bueno, pues ya podemos tener una aproximación de que este eje es izquierdo. Por ejemplo, en este caso, cuando en AVR cuanto más positivo sea, pues entonces el eje estará más hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, este es un eje que está situado a la izquierda. Bien, os digo el truquito de uno porque en este caso, si por ejemplo viéramos que en D1 el eje, el complejo QRS es negativo, sería un eje que está situado hacia la derecha. Entonces, bueno, pues o es un eje patológico o están como el otro día, un ejemplo que se precedía de una onda P negativa, pues era una malposición de los electrodos, ¿vale? O sea que siempre que veáis en uno un eje negativo, como es bastante infrecuente, pues miramos a ver si es patológico o si, pues a lo mejor incluso, pues eso es lo que os estoy diciendo, que hay una malposición de los electrodos. Bien, entonces, pues por ejemplo, en este electro, bueno, pues en este electro, si nosotros quisiéramos calcular el eje, pues os lo dejo calcular en D1, es positivo, o sea que ya estaría en ese hemicampo derecho. Y luego, como en AVF es también positivo, bueno, pues al menos sabemos que este es un eje normal, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una isodifásica que es de 3, entonces, bueno, pues si lo calculáis con el método de la isodifásica, pues podéis aproximaros más exactamente a los grados del eje. Bien, a continuación del eje, pues vemos si cada complejo QRS está precedido por una onda P, como es este el caso. Entonces la onda P es menor, para que sea normal, de 0,10 segundos, o lo que es lo mismo de 2,5 milímetros de ancho, y el voltaje también, un voltaje máximo de 0,25, es decir, 2,5 milímetros de alto. Entonces, la onda P suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR y en V1. En AVR es negativa y en V1 suele ser isodifásica.
Y luego el intervalo PR, que ya sabéis lo que determina el bloqueo AV de primer grado, o el PR corto, pues es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R, y el valor normal es entre 0,12, entre 3 cuadritos y 5 cuadritos pequeños, de los pequeños, ¿eh? Que sabéis que cada cuadrito pequeño es 0,04 segundos. Bien, el complejo QRS pues está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos. Y la duración puede variar, pero como mucho ser 2 cuadritos y medio, y ya cuando llega a 3 es cuando ya, o sea, lo que serían 120 milisegundos, es cuando ya hablamos de bloqueo de rama. Entonces, dependiendo de la derivación y de los trastornos que haya, pues tiene distintas morfologías. Entonces, en este caso, cuando ya hay, por ejemplo, este es el típico complejo de V1, el normal, que hay una R pequeña y una S profunda. O, por ejemplo, este sería un complejo con una onda Q, pues vamos a decir, de un infarto inferior, con una onda Q inicial y una R grande, ¿no? Este complejo, por ejemplo, pues podía ser un complejo en V1 de un bloqueo de rama derecha, una R inicial, una S y luego una R segundo. Y lo que aquí estoy queriendo decir es que siempre que en un complejo QRS hay una mínima onda positiva inicial, esta será una onda R y lo que sigue es una onda S, no una onda Q. A veces esta onda R es muy chiquitita y parece que hay una onda Q. Entonces, bueno, pues comprobarlo, fijarse bien, ¿no? Bien, a continuación un ejercicio y donde me extiendo un poco porque yo creo que esta es la base de entender los bloqueos de rama. Esto lo hago yo siempre en un curso que hago para los residentes, pues nos estudiamos muy bien en este apartado cómo es la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Y suelo pedir un ejercicio y ellos cogen una hoja, ponen V1, V2, V3, V4, V5, V6 y les mando dibujar cómo sería en un electrocardiograma normal el QRS de las derivaciones precordiales. Bueno, pues si lo hacéis ahora y os dejo un rato, llegará un momento que pocas personas lo saben dibujar bien, porque yo creo que esto no se tiene bien interiorizado. Lo tenemos como un poco ahí sabido, pues, pero no lo tenemos interiorizado. Entonces, aquí pues nada, vamos a detenernos un poco porque esto es lo más maravilloso que, que aprendí yo de los vectores y lo que me parece pues más interesante y más fácil de comprender. Entonces, mirad, si nosotros tenemos una persona, la estamos mirando de frente, esta es el corazón, va hacia la izquierda y nosotros ahora pues estamos poniendo los electrodos, pues nosotros pondríamos V1 aquí, V2, V3, V4, V5, V6, ¿no? Bien, pues ¿cómo se despolariza el ventrículo? Pues en los ventrículos, en primer lugar, hay un primer vector que corresponde a la despolarización del tabique. Este primer vector es un vector pequeño que va de izquierda a derecha. A continuación, se despolarizan los ventrículos a la vez, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, pero como el ventrículo izquierdo es el predominante, pues el vector se dirige hacia la izquierda y finalmente ya se despolarizan las bases de los ventrículos. Bueno, entonces, si yo fuera el electrodo V1 y estoy aquí, pues lo primero que veo llegar es la despolarización del tabique y como viene hacia mí, pues lo primero que hay es una onda R que es positiva. A continuación, lo siguiente es la despolarización de los ventrículos y como soy V1 y la despolarización de los ventrículos es un vector grande que va hacia la izquierda, pues tengo una onda S profunda. Y
las bases, pues desde aquí donde estamos no se van a percibir en el electro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la derivación V1, el complejo QRS es una R pequeña y una S profunda. Si soy la derivación V2, pues esta R crecerá un poquito más y la S se hará un poquito más pequeña. Si soy la derivación V3, la R será un poquito más grande y la S un poquito más pequeña. Pero si ya somos la derivación V6, ¿vale? Pues lo que estoy viendo desde aquí es que el vector del tabique se aleja de mí, con lo cual hay lo primero, una cosa que yo he bautizado, bueno, que lo pone en todos los libros, pero que yo la llamo mini Q, que no es patológica y que corresponde a la despolarización del tabique. Y esta mini Q es la que muchas veces no la dibujamos, ¿eh? Pero en un electrocardiograma normal, estrictamente normal, hay una mini Q, luego hay una R muy alta, que corresponde ya a la despolarización de los ventrículos, y como el vector viene hacia mí es grande, es una R alta, y luego finalmente las bases pues se ven con esta onda S pequeña, ¿no? Y entonces esto sería en V6, en V5 y en V4. Y aquí pues tenemos exactamente cómo son las derivaciones, el complejo QRS en las derivaciones precordiales, en V1, V2, V3, y hay un momento en que ya aparece esa mini Q, que es relativa a la despolarización del tabique, la R y la S, V5 y V6. Bien, pues precisamente este sitio donde cambia de V3 a V4, que sería aquí, es lo que se llama transición, que es un concepto que, bueno, pasan los años y no sabemos lo que es, pues sería la derivación donde empieza a aparecer esta mini Q. Y esta transición se efectúa entre V3 y V4 y eso se llama la transición normal. Y aquí en este concepto, pues tenemos, yo esto lo llamo como si el corazón estuviera pinchado por un palito de estos de un pincho moruno, ¿no? Entonces, desde aquí, pues yo lo puedo girar hacia la derecha y hacia la izquierda. Si lo giro hacia la derecha, que es lo que se llama destrorrotación o rotación horaria, esto ocurre cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho. Pues lo que ocurre es que la transición es tardía, o sea, no hay transición, sigue siendo todo complejo RS. Y esto es lo que se llama transición tardía. Mientras que si hay una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, debido a estas fuerzas potentes, es como si yo el palito del pincho lo girara hacia la izquierda. Entonces, la transición, donde aparece esa Q, es una transición precoz y aparece ya en V2, en caso de hipertrofia ventricular izquierda. Bien, bueno, pues este concepto pues me he detenido un poco más para poder luego estudiar con más facilidad los bloqueos. Bueno, ya hemos visto los QRS y ahora nos fijamos en la onda T, que es normalmente positiva, la onda T, y bueno, en algunos casos, como es en la derivación 3, puede ser negativa. Y luego en AVR, pues la onda T es normalmente negativa. Y luego el segmento ST, que ya sabemos que es el segmento que determina pues la elevación del ST, ¿no? En los síndromes coronarios agudos con elevación del ST o del descenso del ST. Y entonces, bueno, pues normalmente es isoeléctrico, ¿no? Y en ciertas patologías está elevado o descendido. Bien, en cuanto al intervalo QT, pues el intervalo QT obedece a una fórmula, que es la famosa fórmula de Bassett y es lo que se llama el intervalo QT corregido por la frecuencia cardíaca. Entonces aquí tenéis un ejemplo de cómo lo haríamos
suponiendo que no nos viniera apuntado en el electrocardiograma. ¿Vale? Esta es la fórmula. Aquí pues nos dice exactamente cómo hay que medirlo, los milímetros, demás. Y bueno, sabemos que cuando supera los 440, pues decimos que el QT corregido está largo, pero bueno, hasta es verdad que entre 440, dependiendo también del sexo, y pues hasta 480, 90, pues no decimos que es alargado, puede estar ahí en el límite también, ¿vale? Pero bueno, normalmente ahora en los electros pues ya nos viene cuál es el QT corregido por la frecuencia y no tenemos que llegar a estos cálculos que necesitarían calculadora, desde luego. Bien, entonces, si ahora tenemos un electrocardiograma y queremos seguir una sistemática de lectura, bueno, pues empezamos a ver que, como hemos dicho, repasamos todos, los QRS parece que están igual de distanciados, parece que se preceden de una onda P, o sea, esto sería un ritmo sinusal, un poquito menos de 100 latidos a 90 latidos por minuto, con un eje que miro aquí en 1 y en AVF, que al menos sé que es un eje normal, ¿vale? Que a veces en algunos truquillos, si en la derivación 2 es el QRS más positivo, pues sigue esa derivación, la que sea el QRS más positivo, entonces sería como a más 60 grados. A continuación miramos los QRS, como observáis aquí, esto de la mini Q, que es muy pequeña pero se ve, los QRS son normales, menos de 3 cuadritos, una transición normal entre V3 y V4, el PR no llega a 5 cuadritos, o sea que es normal, y el ST es isoeléctrico, con lo cual, bueno, pues este es un electrocardiograma que es normal. Bien, entonces, ¿esto es así siempre, 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 siempre? Bueno, pues hay una serie de variantes de la normalidad y de las más frecuentes que tenemos y además que nos ocurre en los jóvenes, pues es la frecuencia cardíaca cambiante coincidiendo con la respiración, de forma que cuando inspiras hay un poquito más de taquicardia y luego cuando se expira, pues el electro es bradicárdico, pero todo, o sea, la onda P es sinusal y sigue un patrón absolutamente normal. Entonces, la única cosa es que no es regular del todo, sino que va coincidiendo con la respiración. Y esto es conocido por arritmia sinusal. Bien, otras variantes de la normalidad, pues tenemos las desviaciones del eje. Si hemos dicho que el eje está entre 0 y 90 grados, pues si es más negativo de -30, pues lo que decimos eje a la izquierda, cuando, por ejemplo, tenemos un hemibloqueo anterior izquierdo, cuando hay un eje todavía más negativo de -30 o en distintas patologías. Y luego, pues podemos también tener una desviación del eje a la derecha y esto se observa, pues, de normal, en personas normales en corazones verticalizados, durante la expiración, en los individuos que son muy delgados, con anomalías torácicas, en lactantes y niños, pues también el eje está desviado un poco hacia la derecha por predominio del ventrículo derecho. Y por supuesto, puede haber una desviación del eje a la derecha, pues en caso de patologías. Bueno, tenemos aquí pues un bloqueo AV de libro súper bonito que además, pues como aquí está ya contado, pues el PR es de 355 milisegundos. O sea, daros cuenta que 5 cuadritos, que es lo máximo, serían 200, pues fijaros que
casi llega a 8 cuadritos. Entonces, bueno, el significado del PR largo o bloqueo V de primer grado, pues depende del contexto clínico. Es decir, que si tengo un joven que lo estoy viendo como médico de atención primaria y tiene un PR largo y bueno, es incluso deportista o no, sin patología, bueno, no hace falta enviarlo al cardiólogo, pero si tengo un PR largo, así tan largo como este, en un paciente que tiene 80 años, pues no es que este PR le vaya a dar mareos y síncopes, sino que puede haber otros momentos en que este paciente, en vez de ser un bloqueo V de primer grado, pues se haya un bloqueo V de segundo grado. Porque a veces dices que puede esconder detrás otros grados altos de bloqueo. Bueno, puede esconderlos suponiendo que los haya, pero no por esto la persona se va a marear, sino que si es una persona mayor, pues tendremos que estar seguros de que no tiene otros mayores grados de bloqueo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, las ondas Q ya sabemos que no toda onda Q es patológica. Entonces hay pues una serie de características que si la onda Q es estrecha, menos de un cuadrito, poco profunda, que no supera el 25% del QRS, que puede haber ondas Q en D3, en corazones horizontalizados, como has visto estas Q de aquí, em, son normales, ¿vale? Y bueno, pues en principio pues hay Qs que no siempre son patológicas, sino que no siempre enmascaran o traducen que ha habido un infarto de miocardio, ¿no? Y luego, si las vemos en precordiales, pues saber lo contrario, que normalmente, como hemos explicado antes, en V1 y V2 tiene que haber una R pequeña y una S profunda. A veces esta R es muy pequeñita y parece que hay una Q, pero hay una pequeña R, que para ver ondas aquí, Qs, pues no tiene que haber R, ya tiene que ser complejos que se llaman QS, ¿de acuerdo? Entonces, que nunca os olvidéis que en V1, V2, lo normal es que haya una pequeña R y que si no hay nada, 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 son complejos QS de una necrosis anteroseptal antigua. Y bueno, y luego recordad esto de la mini Q, que no es patológica, en este caso, pues es una Q, la mini Q, pues que traduce la despolarización del tabique interventricular. Bueno, tenemos aquí este concepto de la repolarización precoz, que sabéis que es este segmento ST que está elevado, que es cóncavo, que suele aparecer en jóvenes y hubo pues muchos puntos aquí de debate porque no sé, hace más de un año parecía que había un artículo que decía que la repolarización precoz se acompañaba de más riesgo de muerte súbita, que luego no se llegó a demostrar, afortunadamente, porque la repolarización precoz es un patrón muy frecuente en jóvenes y en niños y en jóvenes y en adultos jóvenes. Entonces, bueno, pues quedó ahí la cosa, que este patrón de la repolarización precoz en personas bradicárdicas, en jóvenes, no tiene mal pronóstico. Y bueno, y aquí, pues hablando de repolarización precoz y deportistas, pues os quería enseñar estos dos patrones de repolarización precoz que hay en deportistas que son, bueno, de raza blanca y en deportistas que son de raza negra, afroamericanos. Esto es, pues como podéis ver en este tipo de patrones, el patrón más bien que conocemos de ese segmento ST que está elevado, pero en este tipo de deportista de color, de raza negra, pues el patrón de repolarización en V1 y V2 se hace aquí como un poco en silla de montar con una onda T negativa y esto es normal, pero atención, la repolarización del deportista, esto es normal, variante normal hasta V3, pero si tuviéramos en V4, V5, V6 ondas T
profundas, negativas, que a veces se ha pensado que, bueno, pues esa es una consecuencia del deporte. No, eso hay que estudiarlo, porque a lo mejor no llegamos a ningún sitio, pero normalmente un deportista no tiene por qué tener V4, V5, V6 con ondas test negativas, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo muy bonito. Bien, y luego tenemos también esto que también a veces lo vemos en jóvenes adultos, en mujeres, que en V1, V2, V3 las Ts, pues esto es cuando la máquina te dice alteraciones inespecíficas de la repolarización. Entonces no pasan de V3, son unas ondas Ts ahí pues negativas, pero que les ves así con poco significado. Y esto también es muy frecuente en las personas jóvenes, y cuando, llega la edad adulto, pues esto es lo que se llama la persistencia del patrón infantil, porque, suele también ocurrir en mujeres, en estos sujetos de raza negra, como hemos dicho, una onda T así en V2 y V3 con ondas con ramas de la T asimétricas y con una T que no es muy profunda, ¿de acuerdo? Y que por eso se ve en los niños y por eso se llama, si esto persiste en la edad adulta, pues podemos poner persistencia del patrón infantil. Bien, otra variante de la normalidad que a la que tampoco hay que darle mucha importancia es el bloqueo incompleto de rama derecha cuando vemos esta R' en V1, que sería un complejo R, S y R', ¿vale? En principio este complejo QRS no está ensanchado, es menor de 2 cuadritos y medio, no supone patología de base y hay veces que es muy curioso porque he visto, recuerdo una niña de 16 años que la manda el médico de atención primaria, que venía muy asustados sus padres porque tenía un bloqueo de rama derecha, entonces se hace el electro en las consultas y entonces ahí ya no se ve el bloqueo. Bueno, pues mirar, porque a veces simplemente es una malposición y bajando los electrodos de V1, V2, 1 2 espacios intercostales, pues este patrón desaparece, ¿de acuerdo? Que también es una variante de la normalidad. Bien, y luego tenemos la desconocida onda U, que a veces, por supuesto, bueno, nos pasa desapercibida en electros de rutina con un significado incierto que está detrás de la onda T, que puede ser normal o patológica, que la podemos ver en casos de insuficiencia aórtica, prolaso mitral, bueno, en distintas patologías, pero cuando nos viene a la cabeza lo de la onda U, asociamos a la hipopotasemia, ¿no? Entonces, cuanto menos potasio hay, la onda U es más evidente. Y esto es lo que quiero que asociéis. Onda U prominente con hipopotasemia. Bien, ahora comenzamos la segunda parte de esta primera clase que trata sobre los trastornos de la conducción intraventricular y lo que serían los bloqueos de rama y hemibloqueos. Entonces, en principio, bueno, pues este es el sistema eléctrico del corazón, que todos sabemos que en situación normal el impulso se genera en el nodo sinusal, que está aquí en la aurícula derecha, luego va por los tractos internodulares, ¿de acuerdo? Llega al nodo AV y luego ya del nodo AV pues hay pues como un caminito que se divide en dos, que son las dos ramas de la de His, ¿de acuerdo? Y que el impulso normalmente por las dos ramas va a la vez y entonces los ventrículos se despolarizan a la vez, como hemos hablado en el electro normal. Y la duración de esta despolarización en el QRS es menor de 3 cuadritos, de lo que serían 0,12 segundos, ¿vale? Bien, pues que, bueno, esto es otro bueno, ejemplo de cómo se traduce el impulso, por dónde va el impulso a medida que nosotros estamos viendo el electrocardiograma, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hemos dicho las ramas de la de His, está aquí, aquí, aquí. Entonces, bueno, llegan las ondas de Purkinje, entonces hay la despolarización del ventrículo y la contracción del ventrículo, ¿de acuerdo?
Bien. Bueno, pues partiendo de este primer, de esta diapositiva que ya hemos visto, donde nos detuvimos mucho, mucho en ver cómo era el complejo QRS en las precordiales, pues gracias a esto podemos entender ahora el bloqueo de rama, ¿no? Esto sigue siendo el electro normal. Entonces, ¿qué ocurre en el bloqueo de rama derecha? Bueno, pues en el bloqueo de rama derecha, pues lo que está bloqueado es la rama derecha de la de Higgs, ¿no? Entonces, este primer vector, el primer vector que hemos hablado, que es el de la despolarización del septo interventricular, sigue existiendo, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que sigue existiendo, pero luego el impulso, como está bloqueada esta rama, pues va solo por la rama izquierda y de aquí luego ya pasa al ventrículo derecho. Entonces, se despolariza más tarde el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el bloqueo de rama derecha, si yo soy el electrodo V1, la primera parte, tanto el V1 como el V6, la primera parte del complejo QRS es normal. Es decir, veo RS y aquí la mini Q y la R. Lo que pasa es que luego, como ya el impulso va de izquierda a derecha y tarda más, pues lo que tiene anormal el QRS es la segunda parte. Entonces, en la derivación V1 está la famosa R', con lo cual el complejo de V1 es RSR', y en la derivación V6, pues lo que tenemos es una mini Q, una R, pero luego, como tarda mucho en despolarizarse, estamos aquí, pues hay una S profunda, ¿no? Porque va hacia, se aleja de mí, ¿no? Entonces, esto sería, a veces los bloqueos también dan mucha guerra. Yo explico también los bloqueos en las clases de electros y bueno, todo el mundo asiente con la cabeza, lo hemos entendido, sí, 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 pero luego pasa un tiempo y ya no nos acordamos del bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, del bloqueo de los semibloqueos. Entonces, bueno, pues nada, luego hay que asentarlo un poco y luego darse cuenta, como yo digo, que todo bloqueo de rama derecha es igual en todos los electros, que el bloqueo de rama izquierda es igual en todos los electros y que no hay esto sí, pero no, ¿vale? Sino que siempre es igual en todos los electros, ¿no? Bueno, en este caso es otra imagen de bloqueo de rama derecha de, bueno, de la otra bibliografía, que es lo mismo, está bloqueado la rama derecha. Entonces, bueno, pues no, hace lo mismo. Y yo para los bloqueos solamente me fijo en las precordiales, pero evidentemente también las derivaciones frontales pues también están alteradas, ¿no? Pero en principio con ver solo las precordiales pues ya podemos distinguir bien los dos tipos de bloqueos. Bien, entonces, bueno, pues aquí una serie de características que a veces pues son difíciles de memorizar y que es más fácil pues ver un electro y saber lo que es, ¿no? Bueno, decir que puede verse en personas sanas, que lo que hemos dicho es como antes esa variación de QRS estrecho, que es el incompleto. Si tiene un eje muy izquierdo, hay que asociarlo con un bloqueo anterior y que también este bloqueo de rama derecha se puede ver en hipertrofia ventricular derecha, EPOC, pulmonale y en la CIA. Es muy frecuente ver un bloqueo de rama derecha, tipo ostión secundum. Bien, este sería otro electro y otro bloqueo de rama derecha. Entonces, bueno, pues aunque aquí es menos evidente esa S de aquí, pero hay un R, una S pequeñita y una segunda R del bloqueo de rama derecha. Y luego, bueno, pues nada, importante aquí que a veces se nos pasa que cuando una persona tiene un bloqueo de rama derecha, y imaginaros que hace un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿vale? En este caso, este es un síndrome coronario agudo de 24 a 48 horas porque ya ha desarrollado onda Q.
Entonces, ¿por qué sabemos que esto es una onda Q? ¿Y por qué sabemos que esto no es la R normal, sino que es la R'? Bueno, pues porque aquí, en este infarto, faltaría la primera R que ha desaparecido porque hay una onda Q. Entonces, este complejo es una necrosis, como tiene elevado el ST, anterior, en fase subaguda, porque ya tiene Q, pero en el seno de un bloqueo de rama derecha, porque tiene esta segunda R. Si no existiera bloqueo de rama derecha y fuera un electro normal, esto no estaría aquí, esta segunda R. ¿De acuerdo? Sería una elevación del ST, pero sin esta segunda R. ¿Vale? Entonces, este electro también pues es muy conocido, pero luego a veces se nos pasa, pues sería un bloqueo de la rama derecha en caso de una necrosis anterior o una necrosis que como está elevado el ST sería en fase un infarto subagudo, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa en el caso de un bloqueo de rama izquierda? Pues lo que pasa en el caso del bloqueo de rama izquierda, pues es que los complejos QRS no son para nada, no tienen nada que ver con la normalidad. ¿Por qué? Porque ya de entrada el vector este de despolarización del tabique, pues no existe, con lo cual el impulso primero va por la rama derecha y de la rama derecha de la de Higgs se va hacia la rama izquierda. Con lo cual, bueno, pues el complejo con bloqueo de rama izquierda, pues es como digo yo, una especie de M o yo lo llamo una casa también. Me da igual si tiene muesca, si no, si tiene M no, es un complejo ancho y que no se precede, por ejemplo, aquí en V6 de esa pequeña Q, es como si estuviera sentado sobre la línea de base y es igual además en 1 y en AVL, ¿vale? Entonces, bueno, no es que esta explicación que esté dando yo valga para mucho, pero todos los bloqueos de rama izquierda tienen la misma morfología que este. Y con solo mirar V5, V6, 1 y AVL y ver cómo es la morfología, pues vemos que el bloqueo también de rama izquierda pues es igual en todos los electros, ¿vale? Y por ejemplo, aquí os he puesto un electrón normal y os he puesto aquí un electro con bloqueo de rama izquierda y esto es V5, V6, que no hay muesca, no me importa, que está mellado, me da igual, esto es un complejo ancho, pues esta forma como casita, que es igual en 1 en AVL y bueno, pues no sigue, no tiene nada que ver con un QRS normal. Este es de uno de mis pacientes, por ejemplo, ¿veis? Parece, no, bueno, es que a veces me dices, aquí hay una M muy profunda, aquí la... No, bueno, en principio, pues si nos fijamos, lo básico es ese complejo ancho que está aquí asentado en la línea de base, que es igual en V, en 1, en AVL, y todos los bloques de rama izquierda, ya veréis, hacer la prueba a partir de mañana, se ven como esta figura. Bien, esto no me lo he inventado yo, he sacado de la literatura, entonces vemos el complejo normal, o sea, con solo mirar V1 y V6. El bloqueo rama derecha, la primera parte es normal y en la segunda tenemos esa R' segunda o bien esta S profunda. El bloqueo de rama izquierda, como tenemos aquí la V6, bueno, esta casita y ojo, ojo, que esto no lo he dicho, la onda T es inversa al complejo QRS y aquí en V1 es como esta misma derivación pero invertida, ¿no? Y esto es como, solo con ver esto ya tenemos que saber los bloqueos. Bien, a continuación tenemos los semibloqueos. Entonces hay dos, el hemibloqueo anterior izquierdo o bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda y luego el hemibloqueo posterior izquierdo o hemibloqueo o bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda. Bien, entonces
En el hemibloqueo anterior izquierdo, bueno, pues lo que hay es, digamos, yo lo he aprendido, bueno, en principio yo, bueno, pues es un eje muy izquierdo, entonces como es un eje muy izquierdo, en 3AVF es negativo y luego cuanto más izquierdo es, en AVR es más positivo. Entonces, en principio, todo lo que es las derivaciones frontales nos valdrían para ver cómo es el hemibloqueo anterior izquierdo. Que luego hay una regla mnemotécnica que nos va diciendo cómo es la polaridad del complejo QRS en las derivaciones. Entonces, sabéis que la regla es PNN da pena, de forma que es positivo, negativo, negativo. Esto sería da igual, porque cuanto más positivo, más negativo es el eje. Y luego ya la positivo y negativo. Entonces, bueno, pues emplear si queréis la regla mnemotécnica, el QRS en este mi bloqueo anterior izquierdo tiene una duración menor de 0,12 segundos y bueno, pues sabiendo cómo tiene que ser el eje y este eje tan izquierdo, pues se sabe también cómo son las derivaciones. Entonces, esto es un bloque anterior izquierdo. Otra vez el ejemplo, porque hay una serie de ítems que son muy numerosos y que te los van describiendo uno por uno, pero que en el fondo lo único que traducen es cómo es la derivación frontal en el seno de un eje muy izquierdo. Es decir, que si yo ahora digo, por ejemplo, en 2,3 y AVF hay una onda R que se sigue de una onda S muy profunda, pues es lo normal, porque si en 3 y AVF no hubiera una S profunda, pues no habría eje a la izquierda. Entonces hay una larga lista de ítems, pero que luego lo que están traduciendo es cómo son las derivaciones en frontales, ¿de acuerdo? Bueno, y en AVR, ¿qué es lo que hemos dicho? Pues hay una R terminal y cuanto esta R terminal es más positiva, pues más izquierdo es el eje. Bien, aquí lo que nos está diciendo no solamente son las frontales, sino que también estamos hablando de precordiales, que en V6 hay una RS profunda, que bueno, que yo no me fijo ya tanto porque ya con ver solo las frontales ya estamos con capacidad de determinar que es en un hemibloqueo anterior izquierdo. Un ejemplo de un electro, volvemos a tener lo mismo, es como PNN da pena, este es muy izquierdo porque AVR, la segunda onda, bueno, esta onda final es muy, muy alta, muy positiva, ¿vale? Aquí tenemos otro, pero es que luego nos damos cuenta de que también son todos iguales. Y bueno, y el hemibloqueo posterior izquierdo, que es poco frecuente y aislado todavía menos. Me acuerdo en el primer curso que tuve que buscar por internet un electro, entonces eh, es más frecuente combinado con bloqueo rama derecho, pero así solo, pues con un QRS estrecho es poco frecuente. ¿Y cómo se identifica? Pues mirar, el eje es hacia la derecha, con lo cual es uno de los pocos casos en que en D1 el QRS es negativo. ¿Vale? Y en 3AVF es positivo. Y entonces, si luego pasamos la regla mnemotécnica, pues sería lo contrario que hay en el bloqueo anterior izquierdo. Y bueno, pues nada, es que ya en este caso os he dicho al principio de la clase que como en D1 el QRS es predominantemente positivo, porque la mayoría de los ejes están en el hemicampo derecho, pues cuando tenemos un eje desviado a la derecha choca mucho porque el QRS es negativo. Entonces, bueno, pues puede ser que estén bien puestos los electrodos, evidentemente, y entonces este caso con QRS estrecho, pues sería un hemibloqueo posterior izquierdo. Y luego ya tenemos
de todo esto que hemos hablado, de los 2 bloqueos y en los semibloqueos, las combinaciones. Y el más frecuente es el bloqueo de rama derecha más el hemibloqueo de anterior izquierdo. Y en este caso, pues lo que tenemos son combinar las 2 cosas, el bloqueo de rama derecha por una parte y el bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda por otra parte, ¿vale? Y no lo voy a repetir porque es lo que los distintos ítems que hemos dicho, ¿vale? Bueno, eh, hay que recordar que como el septum se activa de forma normal, es decir, de izquierda a derecha, la aparición de un bloqueo de rama derecha no modifica el registro de esa actividad inicial del QRS, ¿vale? Bien. Y esto es a efectos de las ondas Q que se puedan generar debido a patologías. Bueno, en principio tenemos aquí, por ejemplo, un caso clínico de un paciente que tenía 65 años al principio de su historia y luego pues ya tenemos otro segundo electro siendo mayor. Entonces, en este primero solamente tenía un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda y luego con el paso del tiempo pues desarrolló un bloqueo de rama derecha. ¿Veis? Esto permanece igual y esto ha aparecido el bloqueo de rama derecha, ¿vale? Y bueno, en principio es un bloqueo que va avanzando y, y se le llegó a poner un marcapasos. Cuando hay un hemibloqueo anterior, un bloqueo de rama derecha y un PR largo, se llama bloqueo trifascicular. ¿Vale? Combinar luego el bloqueo de rama derecha con el hemibloqueo posterior, pues es una combinación muy poco frecuente y tenemos un bloqueo de rama derecha en el plano precordial y luego, pues igual que hemos dicho, en el plano frontal, pues el bloqueo de posterior. Entonces, bueno, pues tenemos este caso. ¿Veis? Es un bloqueo de rama derecha y luego también cuando miramos el eje, pues como vemos es un eje a la derecha y luego cumple los ítems del hemibloqueo posterior. Y esto que os he dicho de bloqueo de rama derecha y de ambas, de la rama izquierda, que puede ser alternante, pues cuando tenemos en un caso, en un paciente con un bloqueo de rama derecha, su división anterior y en otro momento bloqueo de rama derecha con su división posterior, se llama síndrome de Rosenbaum y hay que poner un marcapasos, vamos, urgentemente. Esto ocurre a veces, lo hemos visto en algún preoperatorio que en unas ocasiones el electro combinaba derecha con el bloque anterior y en otra era derecha con posterior, entonces en ese caso hay que poner un marcapasos. Que esto es lo que sería este paciente, ¿no? Que en un electro vamos a poner de una consulta de cardiología, era esto, bloqueo rama derecha y mi bloque anterior, y en un segundo de un preoperatorio pues era la rama derecha y el bloqueo posterior, es decir, que si en un momento dado se bloquea la anterior y la posterior, tendríamos un bloqueo completo. Entonces, pues esto es indicativo de una implantación de marcapasos. Y luego tenemos también lo que se denomina el trastorno inespecífico de la conducción intraventricular, que son esos QRS anchos, pero que la morfología, cuando miramos en las precordiales, no coinciden ni con bloqueo de rama derecha ni con bloqueo de rama izquierda. Entonces son ensanchamientos del QRS que se denomina trastorno de conducción intraventricular y que suelen estar en el seno de pacientes con miocardiopatía dilatada o miocardiopatía pues de origen isquémico y bueno, pues en principio pues nada, coinciden pues eso con un ensanchamiento del QRS y también aquí en este caso con un eje de QRS a la izquierda. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, otro en el que, como veis, es un ensañamiento del QRS, pero no cumple el patrón ni de rama derecha ni de rama izquierda, porque tendría que desaparecer, no tiene esa morfología que hemos llamado de casita y unas pequeñas ondas Q aquí. Entonces, bueno, pues esto es un trastorno de conducción intraventricular. Y bueno, ya finalmente
Pues vamos a comentar esta diapositiva que nos dice que cuando hay una hipertrofia ventricular en presencia de bloqueo de rama derecha, pues es difícil, aunque no es imposible. Entonces, pues esto a veces da lugar a cambios de voltaje que nos van a engañar y demás. Entonces, bueno, pues lo que pone aquí, el bloqueo de rama izquierda implica un diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha y de ventrículo derecho, de izquierda o derecha, prácticamente imposible. En presencia de esta alteración, pues de bloqueo de rama izquierda, no podemos decir eh, si hay hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, cuando tengamos una sospecha, pues hay que hacer un ecocardiograma. Y bueno, pues nada, acabamos aquí ya esta lección y si tenéis, ahora cuando la veáis pues en diferido, pues si tenéis alguna duda o alguna cosa que comentar, pues nada, estoy a vuestra disposición a través de los mensajes y nada, pues que aprendáis mucho y aprendamos mucho de todos y cualquier cosa pues me la hacéis llegar. Pues un saludo y hasta la próxima videoconferencia.